Quiero que te imagines esto por un momento. Son las 7 de la mañana. Te levantas con energía y motivación. Desayunas avena con frutas y miel. A media mañana comes un puñado de nueces. En el almuerzo te preparas una ensalada enorme con pechuga de pollo a la plancha, aguacate y un chorrito de aceite de oliva. En la tarde tomas un yogur natural. Y en la noche, arroz integral con verduras al vapor. Sin alcohol. Sin frituras. Sin azúcar procesada. Dormiste bien. Hiciste algo de ejercicio. Bebiste tus 2 litros de agua. Todo bien, ¿verdad? Pues resulta que quizás no. Y sé que eso suena completamente contradictorio, incluso frustrante, porque si hay algo que tiene mérito es el esfuerzo que hacemos cuando decidimos comer mejor. Pero hay algo que la mayoría de personas no sabe, y es que existe una brecha enorme entre lo que creemos que es comer saludable y lo que realmente le ocurre a nuestro cuerpo cuando lo hacemos. En este vídeo te voy a hablar de algo que como nutricionista veo todos los días en consulta. Personas que llegan con toda la voluntad del mundo, que están comiendo de manera aparentemente impecable, pero que siguen sin perder peso, siguen sintiéndose hinchadas, siguen con energía inestable, siguen con antojos de azúcar por las noches, y no entienden por qué. Y cuando revisamos juntos lo que comen, el problema no siempre está en los alimentos que eligen. Está en algo mucho más sutil. Está en los detalles que nadie te cuenta. Así que si alguna vez has sentido que haces todo bien pero tu cuerpo no responde como esperabas, quédate hasta el final porque esto va a cambiar la forma en que ves tu alimentación para siempre. Y no te lo digo de manera exagerada ni para generar clics. Te lo digo porque hay información concreta, respaldada por evidencia, que la mayoría de personas simplemente nunca ha escuchado. Vamos a empezar. El problema no es qué comes, sino cuándo y cómo lo combinas. Uno de los errores más comunes que veo en personas que intentan comer saludable es asumir que si el alimento es bueno, la cantidad y el momento en que lo consumen no importan. Y eso es un error conceptual que puede arruinar completamente los resultados que buscas. Voy a darte un ejemplo muy concreto. La fruta. La fruta es un alimento maravilloso. Tiene vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes. No hay nadie en el mundo de la nutrición que te diga que la fruta es mala. Pero hay algo que muy poca gente sabe. Cuando comes fruta de postre, después de una comida completa que ya incluye proteínas, grasas y carbohidratos, la fruta queda atrapada en el estómago mientras el resto de la comida se digiere primero. Y la fruta, al ser de digestión rápida, empieza a fermentar en ese ambiente caliente y húmedo. ¿El resultado? Hinchazón, gases, pesadez y una digestión mucho más lenta y menos eficiente. ¿Significa eso que no puedes comer fruta? Por supuesto que no. Significa que el momento importa. La fruta es ideal entre comidas, con el estómago relativamente vacío, donde se digiere en cuestión de 20 o 30 minutos sin generar ese proceso de fermentación. Pequeño detalle, gran diferencia. Ahora hablemos de las combinaciones. Hay un principio en nutrición que se llama sinergia nutricional, y significa que algunos alimentos potencian su absorción cuando se combinan y otros la bloquean. Un ejemplo clásico, el hierro de las lentejas. Las lentejas son una fuente excelente de hierro no hemo, que es el tipo de hierro que viene de fuentes vegetales. Pero este tipo de hierro tiene una biodisponibilidad mucho menor que el hierro de origen animal. Sin embargo, si combinas las lentejas con una fuente de vitamina C, como un chorrito de limón o pimiento rojo en el guiso, la absorción del hierro puede aumentar hasta en un 100%. Literalmente el doble. Solo por agregar limón. Por otro lado, si en esa misma comida de lentejas tomas un café o un té inmediatamente después, los taninos presentes en estas bebidas inhiben la absorción del hierro de manera significativa. Entonces puedes estar comiendo lentejas todos los días durante meses y seguir con niveles bajos de hierro simplemente por el orden y la combinación de lo que consumes. Esto mismo pasa con el calcio y el magnesio, que compiten por los mismos receptores de absorción. O con la vitamina D y las grasas saludables, donde la vitamina D es liposoluble y sin grasa presente no se absorbe correctamente. O con el zinc y el ácido fítico de los cereales integrales sin remojar, que forman complejos que el cuerpo no puede procesar. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes que quiero que te lleves de este vídeo. El alimento no vale lo que dice la etiqueta. Vale lo que tu cuerpo realmente absorbe. Y eso depende de cómo lo preparas, cuándo lo comes, con qué lo combinas, y en qué estado está tu sistema digestivo. También quiero hablarte del timing de los carbohidratos, porque este es un tema que genera mucha confusión. Mucha gente me dice, yo no como carbohidratos de noche porque engordan. Y yo les pregunto, ¿pero cuándo haces ejercicio? Porque si entrenas por la tarde-noche,
Ese momento en el que muchos evitan los carbohidratos es exactamente el momento en que tu cuerpo más los necesita para recuperar el glucógeno muscular y reparar el tejido. Evitar los carbohidratos en ese momento no solo no te ayuda a bajar de peso, sino que puede perjudicar tu recuperación muscular y hacer que pierdas masa magra. El timing de los nutrientes no es un detalle menor. Es una pieza fundamental del rompecabezas. Y hay otro aspecto del cómo que la gente subestima enormemente: la velocidad con la que comes. Cuando comes rápido, cuando casi ni masticas, estás saboteando tu digestión de una manera muy profunda. La digestión comienza en la boca. Las enzimas salivares, en especial la amilasa, empiezan a descomponer los carbohidratos desde el primer momento en que entran en contacto con el alimento. Si tragas sin masticar, esa primera fase no ocurre y el páncreas e intestino delgado tienen que trabajar el doble. Además, la señal de saciedad tarda entre 15 y 20 minutos en llegar al cerebro. Si comes en 10 minutos, terminas tu plato mucho antes de que tu cerebro haya registrado que ya estás lleno, y terminas comiendo más de lo que necesitas aunque el alimento sea saludable. El ritmo con el que comes, masticar conscientemente, tomarte tiempo, hacer de la comida un acto presente y no automático, eso no es solo filosofía de vida. Es biología básica. Oye, antes de continuar, si lo que acabas de escuchar te pareció útil o te hizo pensar en algo de tu propia alimentación, te pido que te tomes 2 segundos y le des like a este vídeo. No cuesta nada y me ayuda un montón a que esta información llegue a más personas que quizás también la necesitan sin saberlo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Subo contenido como este regularmente, información de nutrición real, sin mitos, sin dietas milagro, sin venderte nada. Solo lo que realmente funciona basado en evidencia. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Listo, sigamos. Los alimentos saludables que en exceso se convierten en un problema. Aquí viene uno de los puntos que más sorprende a mis pacientes. Hay alimentos que culturalmente hemos catalogado como saludables de manera absoluta, sin matices, y esa falta de matices es exactamente lo que genera el problema. Empecemos con uno de los más populares: el aceite de oliva virgen extra. Es un alimento extraordinario. Tiene polifenoles, grasas monoinsaturadas, propiedades antiinflamatorias. Nadie en su sano juicio va a decirte que el aceite de oliva es malo. Pero tiene 9 calorías por gramo, que es la densidad calórica más alta de cualquier macronutriente. Y cuando la gente adopta una alimentación mediterránea o saludable, a veces empieza a usar el aceite de oliva de manera muy generosa porque siente que no tiene por qué medirlo ya que es sano. Un chorrito de aceite de oliva puede ser fácilmente 20 o 30 mililitros, que equivalen a entre 180 y 270 calorías. Si a eso le sumas el aguacate en la ensalada, más las nueces del snack de media mañana, más el salmón en el almuerzo, estás fácilmente por encima de tus necesidades calóricas del día sin haber comido nada malo. Y te quedas con cara de perplejidad preguntándote por qué no bajas de peso. Las grasas saludables son esenciales. Son fundamentales para la salud hormonal, para la absorción de vitaminas liposolubles, para la salud cardiovascular y cerebral. Pero saludable no es sinónimo de en cantidad ilimitada. Esta es la trampa mental más frecuente. El siguiente alimento que quiero mencionar es la granola. La granola se ha convertido en el símbolo del desayuno saludable. La compras en tiendas orgánicas, viene en bolsas con colores verdes y palabras como natural, sin conservantes, artesanal. Pero cuando miras la tabla nutricional, la granola tiene en promedio entre 400 y 500 calorías por cada 100 gramos. Y está cargada de azúcar, muchas veces disfrazada bajo nombres como sirope de agave, miel, azúcar de coco o concentrado de zumo de fruta. El azúcar de coco y el sirope de agave tienen un índice glucémico ligeramente menor que el azúcar blanca, sí, pero siguen siendo azúcar. Tu hígado no distingue entre el azúcar de coco orgánico y el azúcar blanca refinada. Los procesa de la misma manera. Y lo que agrava el problema es la cantidad. Nadie come 100 gramos de granola. La mayoría de personas se sirve un tazón generoso que fácilmente llega a los 150 o 200 gramos. Le agrega leche vegetal que puede tener azúcar añadida, más fruta picada con un poco de miel por encima porque así está más rico. Y ese desayuno que parece un anuncio de vida sana puede fácilmente superar las 700 o 800 calorías con un perfil glucémico muy elevado, que genera un pico de insulina importante y que te va a dejar con hambre 2 horas después porque la insulina cae en picado y tu cerebro pide más azúcar. Es el ciclo que muchos no logran romper aunque crean que están comiendo bien. Ahora hablemos del zumo de fruta natural. Exprimido en casa, sin añadir nada. Parece lo más puro y saludable del mundo. Pero cuando exprimes 3 naranjas para hacer un vaso de zumo,
estás consumiendo el azúcar de 3 naranjas sin la fibra. La fibra es precisamente lo que ralentiza la absorción del azúcar, lo que da saciedad, lo que alimenta a tu microbiota intestinal. Al exprimir, te quedas con el agua, el azúcar, algo de vitamina C y pocas vitaminas termolábiles que además se degradan rápidamente por la oxidación. El zumo natural tiene un índice glucémico similar a muchos refrescos. Y lo mismo aplica para los batidos de frutas cuando se hacen solo con fruta sin proteína ni fibra añadida. La alternativa real es comer la fruta entera. O si haces batido, que sea con verduras de hoja verde, proteína en polvo o yogur griego, semillas de chía, y reducir la cantidad de fruta dulce. Otro clásico, el arroz integral. Sí, es mejor que el arroz blanco. Tiene más fibra, más micronutrientes, un índice glucémico ligeramente menor. Pero si tu plato de arroz integral es una montaña y no está equilibrado con proteína y grasa, la respuesta glucémica sigue siendo elevada. La cantidad importa. La proporción importa. Un plato bien construido tiene aproximadamente un cuarto de carbohidrato de calidad, un cuarto de proteína magra y la mitad de verduras variadas. No un plato donde el arroz integral ocupa el 80% del espacio solo porque es integral. Y por último, quiero hablar del yogur. El yogur natural es un alimento excelente. Tiene probióticos, calcio, proteína de alto valor biológico. Pero los yogures que la gente suele comprar en supermercado no son yogures naturales. Son yogures de sabores, con azúcar añadida, con colorantes, con espesantes, con muy poco cultivo bacteriano vivo porque el proceso industrial lo ha destruido en gran parte. Lees con Bifidus, fuente de calcio, contiene probióticos y asumes que es saludable. Mira los ingredientes. Si el segundo o tercer ingrediente es azúcar o cualquiera de sus alias, ese yogur se parece más a un postre que a un alimento funcional. El yogur que debes buscar es el yogur natural sin azúcar, preferiblemente griego por su mayor contenido proteico, con el mínimo de ingredientes posibles, leche, fermentos lácticos, y punto. Lo demás es marketing. El saboteador invisible, el estrés y el cortisol. Este es probablemente el punto más ignorado de toda la conversación sobre alimentación saludable, y sin embargo puede ser el más determinante de todos. Porque puedes tener la dieta más perfecta del mundo, y si vives en un estado crónico de estrés elevado, tu cuerpo va a responder de una manera que va a contrarrestar todos tus esfuerzos. Cuando estás bajo estrés, tu cuerpo libera cortisol. El cortisol es una hormona completamente necesaria y no es tu enemiga en sí misma. Tiene funciones vitales. Te despierta por la mañana, regula la inflamación, moviliza energía cuando la necesitas. El problema es el estrés crónico, ese estado de alerta permanente en el que vive la mayoría de personas en el mundo moderno, que mantiene los niveles de cortisol elevados de manera sostenida. ¿Qué hace el cortisol crónico en tu cuerpo? Varias cosas muy concretas y muy relevantes para todo lo que hemos hablado. Primero, aumenta la resistencia a la insulina. Esto significa que tu cuerpo necesita producir más insulina para manejar la misma cantidad de glucosa en sangre. Más insulina equivale a mayor tendencia al almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Puedes estar comiendo pocos carbohidratos y aún así acumular grasa visceral si tus niveles de cortisol están crónicamente elevados. Segundo, el cortisol tiene un efecto directo sobre el apetito y los antojos. Aumenta la preferencia del cerebro por alimentos densos en calorías, especialmente los que combinan grasa y azúcar, porque evolutivamente esa combinación representaba una fuente de energía de alta densidad para situaciones de emergencia. Esto explica por qué cuando estás estresado no tienes antojos de brócoli. Tienes antojos de chocolate, de pan, de pasta, de queso. Tu cerebro está buscando energía rápida y densa para enfrentarse a una amenaza que en realidad no existe físicamente pero que el sistema nervioso percibe como real. Tercero, el cortisol elevado crónicamente afecta la calidad del sueño. Y esto cierra el círculo de una manera devastadora porque el sueño es el momento en que se regula la grelina y la leptina, que son las hormonas del hambre y la saciedad. Cuando duermes poco o mal, la grelina aumenta, más hambre, y la leptina disminuye, menos señal de saciedad. Además, la privación de sueño aumenta la preferencia por alimentos de alto índice glucémico. Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que con solo 4 noches de sueño reducido, la sensibilidad a la insulina disminuye en un 23%. 23%. Solo por dormir mal durante 4 días. Y esto lo veo constantemente en consulta. Personas que en vacaciones, sin el estrés del trabajo, sin las prisas, durmiendo bien y sin pensar tanto en la comida, adelgazan sin esfuerzo. Y en cuanto vuelven a su rutina, aunque mantengan la misma alimentación, el peso regresa.
El estrés tiene un impacto metabólico real, medible, documentado. ¿Qué puedes hacer con esto? Lo primero es reconocer que gestionar el estrés no es un lujo ni algo new age. Es una necesidad fisiológica tan básica como comer bien. Prácticas como la meditación, el ejercicio moderado, la respiración diafragmática, el tiempo en la naturaleza, las conexiones sociales significativas, todo esto tiene efectos documentados sobre los niveles de cortisol. No te estoy pidiendo que te conviertas en monje zen. Te estoy diciendo que si tu plan de alimentación no incluye una estrategia para gestionar el estrés, tienes una pieza del rompecabezas que falta y que puede ser la más importante. Tu microbiota intestinal está determinando más de lo que crees. En los últimos 10 años, la ciencia sobre la microbiota intestinal ha cambiado completamente la manera en que entendemos la nutrición, la salud y el peso corporal. Y todavía la mayoría de personas no sabe lo que les voy a contar ahora. Tu intestino alberga aproximadamente 38 billones de microorganismos. Bacterias, hongos, virus, arqueas. Este ecosistema, que se llama microbioma intestinal, pesa en total entre 1 y 2 kilos y tiene más genes que todo tu ADN humano combinado. No es una exageración decir que tu microbiota es un órgano más de tu cuerpo, con funciones específicas, con necesidades específicas y con un impacto directo sobre tu salud y tu peso. ¿Por qué es relevante esto para el tema de comer saludable? Porque la composición de tu microbiota determina qué tan eficientemente extraes calorías de los alimentos, cómo se regula tu apetito, qué tan bien procesas ciertos nutrientes y cuál es tu nivel de inflamación sistémica. Hay estudios fascinantes donde se trasplantó microbiota de ratones obesos a ratones delgados libres de gérmenes, y estos ratones delgados engordaron significativamente a pesar de seguir comiendo exactamente la misma cantidad de comida. La microbiota por sí sola, sin cambiar la dieta, indujo el aumento de peso. Y en humanos, estudios con gemelos idénticos han mostrado que el gemelo con mayor diversidad microbiana tiende a ser más delgado y metabólicamente más sano, aunque consuma las mismas calorías que su gemelo con menor diversidad. Ahora, ¿qué destruye tu microbiota? Muchas cosas que hacemos sin pensar. Los antibióticos son los más obvios. Un único ciclo de antibióticos puede alterar la composición de tu microbiota durante 6 meses o más. Pero también los antiinflamatorios de uso crónico, el cloro del agua del grifo que tiene un efecto antibacteriano leve pero acumulativo, el estrés crónico que ya mencionamos, el sueño deficiente y, paradójicamente, una dieta baja en variedad aunque sea una dieta saludable. Este último punto es crucial. Mucha gente que come saludable cae en la trampa de la monotonía. Siempre las mismas verduras, siempre el mismo tipo de proteína, siempre el mismo carbohidrato. Y tu microbiota necesita variedad para mantener su diversidad. Cada tipo de planta que consumes tiene un perfil diferente de fibra prebiótica, de polifenoles, de compuestos fitoquímicos. Y distintos tipos de bacterias intestinales se alimentan de distintas fibras. Si siempre comes lo mismo, solo alimentas a las mismas bacterias y el resto de tu ecosistema se empobrece. La regla que yo doy en consulta es intentar consumir al menos 30 tipos diferentes de plantas a la semana. Parece muchísimo, pero cuando empiezas a contar, te das cuenta de que no es tan difícil. Las especias cuentan: la cúrcuma, el orégano, la canela, el comino. Las hierbas frescas cuentan: el perejil, el cilantro, la albahaca. Las legumbres cuentan. Los frutos secos cuentan. Las semillas cuentan. Si en una ensalada tienes lechuga, tomate, pepino, zanahoria, remolacha, nueces, pipas de girasol, y la aliñas con aceite de oliva y orégano, ya tienes 9 tipos de plantas en un solo plato. Otro aspecto fundamental para la microbiota son los alimentos fermentados. El yogur natural con cultivos vivos activos, el kéfir, el chucrut sin pasteurizar, el kimchi, el miso, el tempeh, el kombucha. Estos alimentos aportan bacterias beneficiosas directamente. Pero ojo, muchos de estos productos en el supermercado están pasteurizados o tratados de manera que las bacterias ya no están vivas. El chucrut que viene en lata ha sido sometido a calor para conservarse y no tiene prácticamente microorganismos vivos. El chucrut que te da beneficios probióticos es el que se conserva en frío, sin pasteurizar, el que cuando abres el tarro burbujea ligeramente. Y hay algo más que muy poca gente considera: el intestino permeable. Cuando la barrera intestinal se deteriora, algo que ocurre por una dieta pobre en fibra, el estrés crónico, el alcohol, el uso frecuente de antiinflamatorios o antibióticos, sustancias que normalmente no deberían pasar al torrente sanguíneo empiezan a hacerlo. Esto genera una inflamación sistémica de bajo grado, crónica, silenciosa, que se manifiesta en síntomas que muchas personas han normalizado: fatiga, niebla mental, dolores articulares difusos,
piel reactiva, intolerancias alimentarias que antes no tenían. Y lo más frustrante es que esta inflamación bloquea la pérdida de grasa de manera muy efectiva porque el cuerpo en estado inflamatorio prioriza la supervivencia sobre cualquier proceso de transformación corporal. Curar el intestino lleva tiempo. No hay suplemento mágico. Pero sí hay estrategias concretas. Aumentar la diversidad vegetal, incorporar fermentados, reducir el alcohol y los antiinflamatorios cuando sea posible, gestionar el estrés, y en algunos casos trabajar con un profesional de la salud para hacer un protocolo más específico. El problema con los superalimentos y el marketing de la salud. Vivimos en la era del superalimento. La moringa, la espirulina, el matcha, las bayas de goji, el aceite de MCT, el colágeno en polvo, el ashwagandha, el cacao crudo, la maca andina. Cada año aparece uno nuevo que promete transformar tu salud de manera radical. Y la industria del bienestar, que mueve billones de dólares a nivel global, sabe exactamente cómo hablarle a alguien que quiere cuidarse. No te estoy diciendo que estos alimentos sean malos. Muchos de ellos tienen propiedades reales, documentadas. El problema está en la jerarquía de prioridades y en las expectativas que se crean. Cuando alguien gasta 30 euros al mes en espirulina pero no duerme bien, no gestiona el estrés, come de manera caótica de lunes a viernes y el fin de semana se descontrola completamente, esa espirulina está haciendo básicamente nada. Los superalimentos son complementos. Son la punta del iceberg. Pero si la base no está sólida, añadir un complemento exótico en la cima es como poner teja nueva en una casa sin cimientos. El 90% de los beneficios de una alimentación saludable provienen de cosas muy básicas que no tienen nada de glamour. Comer suficientes verduras de colores variados, consumir proteína de calidad en cada comida, no pasar muchas horas sin comer, hidratarse bien, dormir entre 7 y 9 horas, moverse de manera regular y reducir los ultraprocesados. Si haces eso de manera consistente, tu cuerpo va a responder. Si no lo haces y te centras en los suplementos y los superalimentos, estarás invirtiendo dinero y energía mental en lo que menos impacto tiene. Hay otro aspecto del marketing de la salud que quiero que entiendas. Los términos en las etiquetas no están regulados de la misma manera que una medicación. Cuando una etiqueta dice natural, orgánico, sin gluten, sin lactosa, keto, paleo, fit, eso no significa necesariamente que el producto sea saludable o que sea adecuado para ti. Las galletas sin gluten pueden tener más azúcar que las galletas con gluten. Los productos keto de supermercado pueden tener ingredientes de muy baja calidad. Un producto orgánico puede ser orgánicamente alto en azúcar y bajo en nutrientes. La leyenda de marketing no es una garantía nutricional. La regla más simple que puedo darte sobre los productos procesados es esta. Si necesitas leer la lista de ingredientes para entender qué estás comiendo, si hay ingredientes que no sabrías pronunciar o que no existen en una cocina doméstica, si hay más de 5 o 6 ingredientes en un producto que debería ser simple, ese producto probablemente no debería ser la base de tu alimentación. Y hay una cosa más sobre los superalimentos que quiero comentar: la biodisponibilidad. Ya lo mencioné antes en el contexto de las combinaciones, pero aquí aplica de manera especial. Muchos de estos alimentos tienen compuestos bioactivos cuya absorción es muy baja si no se preparan o consumen de cierta manera. La cúrcuma, por ejemplo, tiene curcumina como principal compuesto activo. Pero la biodisponibilidad de la curcumina es muy baja por sí sola. Para que se absorba bien, necesitas combinarla con pimienta negra, que contiene piperina y aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 970%, y con alguna grasa, ya que la curcumina es liposoluble. Si tomas cúrcuma sola, en agua caliente, sin grasa, sin pimienta, estás absorbiendo una fracción mínima de lo que podría ofrecerte. Lo mismo ocurre con el hierro de la espirulina o de las semillas de cáñamo. Su biodisponibilidad es limitada si no se acompaña de vitamina C. O con el licopeno del tomate, que se absorbe mucho mejor cuando el tomate está cocinado con un poco de aceite de oliva que cuando está crudo. El detalle hace la diferencia. Los hábitos que rodean la comida son tan importantes como la comida misma. Llegamos a uno de los puntos que más me apasiona hablar en consulta porque es donde más poder de transformación tiene la persona, y donde menos foco pone normalmente. Hay un campo de la psicología del comportamiento que estudia algo llamado Eating Mindfulness o alimentación consciente, y la evidencia que hay detrás de sus beneficios es robusta. No estamos hablando de filosofía. Estamos hablando de estudios clínicos que demuestran que la manera en que te relaciones con la comida tiene un impacto directo sobre tu digestión, tu saciedad, tu bienestar emocional y tu peso corporal. Empecemos por el entorno. Cuando comes frente a la televisión, el móvil o el ordenador, estás dividiendo tu atención. Y cuando tu atención está dividida, la señal de saciedad llega con más retraso, procesas peor la información sensorial de la comida, comes más rápido, masticas menos,
y la satisfacción que sientes al final de la comida es menor. Menor satisfacción en cada comida equivale a más antojos entre comidas. Es matemática simple. Hay un experimento muy conocido donde se dividió a participantes en dos grupos. Ambos grupos comieron exactamente la misma cantidad de palomitas de maíz, pero un grupo las comió mientras veían una película y el otro las comió en una sala silenciosa sin distracciones. El grupo que comió con distracciones consumió significativamente más en las horas siguientes porque su cerebro no había registrado con claridad lo que había comido. La mesa del comedor no es un lujo. Es una herramienta de salud. Sentarte, dejar el teléfono, comer sin pantallas, prestar atención a la textura y el sabor de lo que comes, comer despacio, son actos que tienen consecuencias fisiológicas medibles. Otro hábito que subestimamos: el estado emocional en el que comes. ¿Alguna vez has comido en medio de una discusión? ¿O con ansiedad antes de una reunión importante? ¿O llorando? En esos momentos, tu sistema nervioso simpático está activado, que es el sistema de lucha o huida. Y en ese estado, la digestión se inhibe activamente porque el cuerpo prioriza enviar sangre a los músculos y al cerebro, no al intestino. Comer en un estado de estrés agudo genera una digestión muy ineficiente, menos producción de ácido clorhídrico en el estómago, menos secreción de enzimas digestivas, menor motilidad intestinal. Es decir, comes los mejores alimentos del mundo y los digieres mal porque no estás en el estado fisiológico adecuado para hacerlo. Si puedes, antes de comer, tómate 2 o 3 minutos para hacer respiraciones profundas. Activa tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de descanso y digestión. Es literalmente para eso que existe. No es espiritualidad. Es neurología. También quiero hablar de la relación emocional con la comida, que es quizás el área más delicada y más importante. Muchos de los patrones alimentarios problemáticos no tienen que ver con la falta de información nutricional, sino con el uso de la comida como regulador emocional. Se come por aburrimiento, por ansiedad, por tristeza, por hábito social, por recompensa. Y lo interesante es que el cerebro no distingue muy bien entre hambre real y hambre emocional en el momento, especialmente cuando hay alimentos hiperprocesados que actúan sobre los mismos circuitos de recompensa que ciertas drogas. Reconocer cuando tienes hambre real y cuando tienes hambre emocional es una habilidad que se desarrolla con práctica. Una técnica simple es el ALT. Antes de comer fuera de tus comidas planificadas, pregúntate si tienes hambre, si estás ansioso, si estás lonely, que en español sería solo o sola, o si estás triste. Si la respuesta no es hambre física, hay una necesidad emocional que estás intentando satisfacer con comida, y satisfacerla así no solo no funciona a largo plazo, sino que genera culpa que agrava el ciclo. La hidratación. Lo que no sabes sobre el agua que bebes. El 80% de las personas que vienen a mi consulta están crónicamente deshidratadas. Y cuando les digo eso, me miran con sorpresa porque muchas de ellas beben sus 2 litros al día. El punto es que la hidratación no depende solo de cuánta agua bebes, sino de cuándo la bebes, de qué tipo de agua es, de qué más estás bebiendo, y de cómo está tu balance de electrolitos. Vamos por partes. El timón del agua tiene más importancia de la que imaginas. Beber agua en grandes cantidades durante las comidas diluye los jugos gástricos y enzimas digestivas, reduciendo su concentración y por tanto su eficacia. Esto no significa que no puedas beber durante la comida, pero sí que no es ideal consumir grandes vasos de agua fría mientras comes. Lo ideal es hidratarte bien entre comidas y tomar solo lo que necesitas durante ellas. El agua fría en ayunas, especialmente con limón como populariza mucho el mundo wellness, tiene un efecto estimulante sobre el sistema digestivo que puede ser positivo para algunas personas pero negativo para otras, especialmente para quienes tienen tendencia a la hinchazón o sensibilidad intestinal. El limón en agua tibia está bien si te sienta bien, pero no es el elixir milagroso que algunos venden. Ahora hablemos del tipo de agua. El agua embotellada en plástico, especialmente cuando ha estado expuesta al calor o ha pasado mucho tiempo en el envase, puede contener microplásticos y compuestos que migran del plástico al agua, como el BPA y sus sustitutos, que tienen actividad disruptora endocrina. No te voy a decir que te va a matar, pero sí que si puedes filtrar el agua del grifo y usarla en botellas de cristal o acero inoxidable, estás reduciendo una exposición tóxica acumulativa. Y sobre los electrolitos, el agua sola, sin minerales, en grandes cantidades puede provocar hiponatremia, que es la dilución del sodio en sangre. No necesitas tomar bebidas deportivas cargadas de azúcar para mantener tus electrolitos. Pero si haces ejercicio intenso, si sudas mucho, si vives en un clima cálido, si sigues una dieta baja en sodio o una dieta cetogénica, necesitas prestar atención a tu balance de sodio, potasio y magnesio. Una pizca de sal del Himalaya en el agua puede ser suficiente para algunas personas.
Comer alimentos ricos en potasio como el plátano, el aguacate o las patatas. O en magnesio como las semillas de calabaza, las almendras o el cacao puro. El café y el té, en cantidades moderadas, no son deshidratantes como se creía antes. El efecto diurético del café es leve y transitorio, y el agua que contiene la bebida compensa ese efecto. Pero si estás bebiendo 4 o 5 cafés al día y muy poca agua, tu balance hídrico seguramente está alterado, especialmente si además consumes alcohol, que sí tiene un efecto diurético significativo. Por último, la deshidratación subclínica, ese estado en el que no tienes sed clara pero no estás bien hidratado, tiene efectos sobre la concentración, el rendimiento físico, la digestión y el estado de ánimo. A veces el cansancio de media tarde no es falta de hierro ni de azúcar. Es simplemente que no has bebido suficiente agua durante el día. Antes de buscar soluciones complejas, prueba con la más simple. El ejercicio mal usado puede sabotear tu alimentación saludable. Esto suena casi herético para algunos, pero es una realidad que la evidencia confirma. El ejercicio mal planificado puede ser contraproducente no porque el ejercicio sea malo, sino porque genera dinámicas comportamentales y fisiológicas que anulan su efecto. El primero es lo que se llama efecto de compensación calórica. Estudios muestran que muchas personas, tras hacer ejercicio, comen más de lo que quemaron, frecuentemente porque subestiman las calorías consumidas y sobreestiman las quemadas, o porque el ejercicio intenso estimula el apetito de manera aguda. Me he ganado esto es una trampa cognitiva muy humana. Si después de entrenar 45 minutos te recompensas con un snack que tiene más calorías de las que quemaste, el ejercicio no está contribuyendo al déficit calórico que buscas. El segundo problema es el ejercicio crónico a alta intensidad sin la recuperación adecuada. Hay una tendencia muy extendida de hacer ejercicio de alta intensidad todos los días porque se cree que más es mejor. Pero el ejercicio de alta intensidad es un estresor fisiológico. Y si no dejas tiempo suficiente para la recuperación, eleva el cortisol de manera crónica, aumenta la inflamación sistémica, deteriora el sueño, y puede llevar al sobreentrenamiento, que paradójicamente produce pérdida de masa muscular y aumento de grasa, especialmente abdominal. El tipo de ejercicio también importa. Si tu objetivo es mejorar la composición corporal y la salud metabólica, la combinación de entrenamiento de fuerza más cardio o moderado es mucho más efectiva que solo cardio. El entrenamiento de fuerza construye tejido muscular, y el músculo es el tejido más metabólicamente activo que tienes. Cada kilo de músculo que añades aumenta tu tasa metabólica basal entre 50 y 100 calorías diarias, lo que significa que tu cuerpo quema más energía en reposo. El cardio o solo, sin entrenamiento de fuerza, puede llevarte a un estado en el que pierdes tanto grasa como músculo, y la pérdida de músculo reduce tu metabolismo basal, haciendo cada vez más difícil mantener la pérdida de peso a largo plazo. Y hay un aspecto que me parece especialmente importante mencionar: el movimiento cotidiano. Lo que los científicos llaman NEAT, que son las siglas en inglés de Non-Exercise Activity Thermogenesis, o termogénesis de actividad no relacionada con el ejercicio. Es todo el movimiento que haces fuera del gimnasio: caminar, subir escaleras, estar de pie, gesticularas, fidetear. Este NEAT puede representar entre el 15 y el 50% de tu gasto energético total, dependiendo de cuán activa sea tu vida fuera del ejercicio programado. El problema moderno es que mucha gente entrena 1 hora al día y pasa las otras 23 horas sentada. 1 hora de ejercicio intenso no compensa 12 horas de sedentarismo. Lo ideal es que el movimiento esté distribuido a lo largo del día. Levantarte cada hora si trabajas sentado, caminar cuando puedes, usar las escaleras, hacer las llamadas de pie. Pequeñas intervenciones que sumadas hacen una gran diferencia en tu gasto energético total. La suplementación. ¿Cuándo ayuda y cuándo es un placebo caro? El mercado de los suplementos en España y en Latinoamérica mueve miles de millones de euros. Y hay una parte de ese mercado que está absolutamente justificado y una parte que es, con honestidad, dinero tirado. Te voy a dar mi visión como nutricionista. Los suplementos que tienen evidencia sólida y que en poblaciones específicas están claramente justificados son relativamente pocos. La vitamina D es el ejemplo más claro. Vivimos en una sociedad donde pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, usamos protector solar cuando salimos, y la latitud de muchos países hace que la síntesis de vitamina D por la piel sea insuficiente durante meses del año. La deficiencia de vitamina D es endémica. Y sus consecuencias van mucho más allá del calcio y los huesos. La vitamina D tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo y participa en la regulación del sistema inmune, la salud mental, la función hormonal y el metabolismo. El magnesio es otro que recomiendo frecuentemente. El suelo agrícola moderno está empobrecido en magnesio respecto a hace 50 años, lo que significa que incluso comiendo abundantes vegetales, la ingesta de magnesio puede ser insuficiente.
El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la producción de energía, la síntesis de proteínas, la regulación del cortisol y la calidad del sueño. La deficiencia de magnesio es extremadamente común y frecuentemente no diagnosticada porque los análisis de sangre estándar no miden el magnesio intracelular sino el sérico, que permanece relativamente estable hasta etapas avanzadas de deficiencia. Los ácidos grasos omega 3, especialmente el EPA y el DHA de origen marino, tienen una evidencia robusta en el contexto de la inflamación, la salud cardiovascular y la función cognitiva. Si no comes pescado azul al menos 2 o 3 veces por semana, o si eres vegano o vegetariano, el omega 3 procedente de algas es una opción razonablemente bien respaldada. El hierro y el folato en mujeres en edad fértil, el yodo, la B12 en veganos y vegetarianos estrictos, son otros ejemplos donde el suplemento está bien justificado. Pero hay un universo entero de suplementos donde la evidencia es débil, anecdótica o directamente fabricada por las marcas. El colágeno oral es un ejemplo. La idea de que tomar colágeno en polvo se traduce en más colágeno en tu piel, articulaciones o cabello es biológicamente muy cuestionable porque el colágeno que ingieres se digiere en aminoácidos individuales que luego el cuerpo usa como materia prima para construir lo que necesite, no necesariamente más colágeno. Lo que sí puede ayudar a la síntesis de colágeno endógeno son los aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina, la vitamina C, el zinc y el cobre, pero eso lo obtienes de una dieta variada y equilibrada. Los quemadores de grasa, los bloqueadores de carbohidratos, los detox y limpiezas, no necesito extenderme mucho aquí. Tu hígado, tus riñones y tu intestino hacen el detox constantemente. No necesitas un zumo verde de 5 días a 200 euros para limpiar tu organismo. Lo que necesitas es no sobrecargarlo en primer lugar. La regla que aplico es simple. Primero optimiza la alimentación. Si después de optimizar la alimentación, el sueño, el ejercicio y el estrés, hay una carencia específica detectada o un riesgo poblacional claro, entonces considera el suplemento específico. No al revés. La consistencia gana siempre a la perfección. Llegamos al último punto, y para mí es el más importante de todos. Porque puedes haber escuchado todo lo que te he contado en este vídeo y salir de aquí con la sensación de que comer bien es tan complicado que es imposible hacerlo bien. Y quiero asegurarme de que eso no ocurra. La nutrición tiene un principio fundamental que los estudios de largo plazo confirman una y otra vez. La consistencia supera a la perfección. El cuerpo no juzga un día. El cuerpo responde a lo que haces el 80% del tiempo. Una semana perfecta de alimentación no cambia tu salud de manera significativa. Pero 2 años de alimentación razonablemente buena, consistente, variada, sin obsesiones ni restricciones extremas, eso sí que cambia tu biología de manera profunda y duradera. El mayor enemigo de la alimentación saludable no es la pizza del viernes. Es el pensamiento de todo o nada que hace que una pizza del viernes se convierta en un ya lo estropeé todo. Empiezo el lunes que se convierte en un fin de semana descontrolado que se convierte en un ciclo de restricción y exceso que hace que nunca llegues a la consistencia que necesitas. Un día de comida festiva, un cumpleaños, una cena de empresa, un viaje donde no puedes controlar lo que comes. Eso no destruye tu salud. Lo que destruye tu salud es el estrés y la culpa asociados a ese día, la compensación excesiva que le sigue y el ciclo mental que genera. Aprende a comer con placer cuando el contexto lo permite y a volver con naturalidad a tu patrón habitual al día siguiente, sin drama, sin penitencia, sin que un evento puntual tenga poder sobre tu cabeza durante días. La alimentación saludable sostenible es la que disfrutas. Si tu dieta está llena de alimentos que odias, preparaciones que te aburren, restricciones que te hacen sufrir, no vas a mantenerla. Y una dieta que mantienes el 40% del tiempo es mucho menos efectiva que una dieta ligeramente menos perfecta pero que mantienes el 90% del tiempo. Mi trabajo como nutricionista no es darte una dieta perfecta. Es ayudarte a encontrar la dieta más nutritiva que también te guste, que se adapte a tu vida, a tu cultura, a tu presupuesto, a tus preferencias, y que puedas mantener durante años sin que te haga infeliz. Porque la salud incluye el placer de comer. Incluye la dimensión social de compartir una comida. Incluye la cultura y la identidad que hay en los alimentos. Una alimentación saludable que ignora todo eso no es realmente saludable en el sentido más amplio de la palabra. Así que si te llevas una sola cosa de todo este vídeo, que sea esta, empieza por lo básico, hazlo de manera consistente, sé amable contigo mismo o contigo misma cuando cometas errores, y entiende que el proceso es largo y vale la pena precisamente porque no tiene fecha de caducidad. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. De todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuántas de estas cosas te pasan a ti en tu vida diaria? ¿Comes rápido? ¿Te saltas comidas por el trabajo y luego compensas de noche?
¿Has intentado comer saludable pero sigues sintiéndote hinchado o sin energía sin entender por qué? ¿Eres de los que compran superalimentos pero descuidan el sueño? ¿O quizás el estrés es tu mayor saboteador invisible? Me encantaría saberlo. Déjame un comentario abajo contándome que reconoces de tu propia vida en este vídeo, cuál es el punto con el que más te has identificado, o si hay algo que te haya sorprendido especialmente. Los comentarios son mi parte favorita porque es donde realmente aprendo que necesita cada persona, y muchas veces los temas de los siguientes vídeos nacen ahí. Así que cuéntame, ¿qué es lo que más está arruinando tu alimentación saludable sin que te des cuenta?